Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Vamos al vídeo. Todo empezó una noche de martes normal después de un largo día de trabajo. Finalmente estaba de vuelta a casa, sentada en mi sofá desgastado con mi computadora portátil en mis rodillas. Se había vuelto una rutina para mí relajarme o salir y pasar unas horas charlando con Emma, una chica que había conocido en línea. Nos llevamos bien de inmediato y nuestras conversaciones siempre eran divertidas y animadas. Esa noche, Emma y yo nos reíamos de memes tontos y discutíamos temas aleatorios en algún momento en medio de nuestras bromas. La conversación tomó un giro lúdico. Empezamos a enviarnos selfies tontas. Al principio, inocentes, luego un poco más coquetas. Eran inofensivas, divertidas, nada demasiado serias. Al menos eso era lo que pensaba. Finalmente, Emma me desafió a enviarle una foto de Boulder. Dudé por un momento, pero pensé que todo era de buen humor. Así que me tomé una selfie rápida. Agregué un título descarado y presioné enviar, pero tan pronto como toqué la pantalla, una sensación de hundimiento se apoderó de mí. Mi corazón se detuvo. Me di cuenta demasiado tarde de que no le había enviado la foto a Emma, sino que se la había enviado a otra mi jefa, Rachel. Rachel no era una jefa cualquiera. Era inteligente, segura de sí misma y tenía una presencia imponente que hacía que todos en la oficina se sentaran derechos cuando ella entraba en una habitación. No era dura ni grosera. Todo lo contrario, pero era alguien con quien no querías cruzarte y ahora le había enviado ese tipo de foto por error. Al principio pensé que tal vez podría arreglarlo. Abrí rápidamente el chat en pánico e intenté eliminar el mensaje. Mis dedos se tambalearon mientras me apresuraba a través de las opciones, pero en lugar de elegir eliminar para todos, accidentalmente seleccioné eliminar para mí. La foto todavía estaba en la bandeja de entrada de Rachel. Me quedé allí congelada mirando la pantalla, mi mente corría por una docena de escenarios. ¿Me despediría en el acto? ¿Me denunciaría a RRHH? La idea de presentarme a trabajar al día siguiente hizo que mi estómago se revolviera. Los minutos parecían horas mientras esperé con la esperanza de que no viera el mensaje. Pero entonces, mi teléfono vibró. Era ella. Dudé. Mis manos temblaban cuando abrí la notificación. Su respuesta fue breve. Un solo emoji guiñando el ojo. Lo miré completamente estupefacto. ¿Estaba bromeando? ¿Se estaba burlando de mí? ¿O era otra cosa completamente? No tenía idea de qué pensar. Quería disculparme para explicarlo, pero no sabía cómo abordarlo sin empeorar las cosas. Esa noche dormir era imposible. Seguí repitiendo el momento en mi cabeza tratando de averiguar qué hacer. ¿Debería abordarlo directamente? ¿Fingir que nunca sucedió? Dejé mi trabajo y me mudé a otro estado. La mañana siguiente me desperté sintiéndome como un zombi mientras me preparaba para el trabajo. Me preparé mentalmente para lo peor. Cuando llegué a la oficina, mis nervios estaban completamente destrozados. Rachel no estaba en su oficina cuando entré por primera vez. Una parte de mí estaba aliviada, pero sabía que no podía evitarla para siempre. Cuando finalmente apareció, podía sentir sus ojos sobre mí desde el otro lugar de la habitación. Evité hacer contacto visual y traté de mantener la cabeza gacha, enterrándome en correos electrónicos e informes durante todo el día. La vi de reojo sonriéndome, pero no era la sonrisa cortés habitual que les daba a todos. Era algo diferente, casi burloso cada vez que nuestros caminos se cruzaban. Sentí que mis mejillas se sonrojaban y que mi corazón se aceleraba. Cuando terminó el día, estaba mentalmente exhausto. Había pasado todo el día evitándola reproduciendo su emoji de guiño en mi cabeza y pensando demasiado en cada interacción cuando finalmente llegué a casa esa noche, dejé escapar un largo suspiro de alivio feliz de dejar el día atrás, pero justo cuando me senté para relajarme mi teléfono. Vibró de nuevo. Era otro mensaje de Rachel. Mi mano tembló cuando lo abrí. No me importaría si me enviaras otra foto así, decía el mensaje. Parpadeé volviéndolo a leer varias veces para asegurarme de que no estaba imaginando cosas.
Mi corazón se aceleró. ¿Era esto una broma, una trampa? ¿O algo más? No sabía cómo responder, mis dedos flotaban sobre el teclado mientras miles de pensamientos corrían por mi cabeza. Finalmente escribí. Lo siento mucho por esa foto. Fue un accidente y no quería que sucediera. Un momento después, ella respondió. Tu foto realmente me sorprendió, pero me gustaría encontrarme fuera del trabajo. Algunas eran tranquilas, tal vez un café o un parque. Miré la pantalla tambaleándome. Rachel, mi jefa, quería encontrarme fuera del trabajo. Mi primer instinto fue rechazarlo para mantener las cosas profesionales, pero una parte de mí tenía curiosidad. ¿Qué quería decir con esto? ¿De qué quería hablar? Después de una larga pausa, respiré profundamente y respondí, bueno, no sabía que esa palabra cambiaría todo. Al día siguiente en el trabajo se sentía como una confusión, que no podía quitarme de la cabeza el pensamiento del mensaje de Rachel. Me gustaría encontrarme fuera del trabajo. Esas palabras se repetían en mi mente una y otra vez. No tenía idea de lo que quería, pero una cosa estaba clara. No iba a ser el típico jefe empleado. Relación ya no era así cuando vi a Rachel por primera vez esa mañana. Tenía esa misma sonrisa sutil en su rostro, misteriosa, casi como si supiera algo que yo no sabía. Estaba haciendo todo lo posible por actuar con normalidad, pero era imposible. Cada vez que la miraba, mi corazón se saltaba un latido y no podía evitar preguntarme si ella recordaba la foto, pero actuaba como si todo estuviera bien, demasiado bien. Durante la reunión de la mañana, prácticamente en un día, mis pensamientos seguían desviándose hacia nuestra conversación privada y a ese emoji que me había enviado. Seguía mirándola furtivamente mientras presentaba sus ideas y actualizaciones. Parecía segura y en control como siempre y, sin embargo, cada vez que me miraba, sentía que había algo más. Cuando la reunión terminó, no pude evitar sentir una ansiedad creciente dentro de mí. Había aceptado encontrarme con ella fuera del trabajo y no tenía idea qué iba a significar eso. Pero a medida que el reloj avanzaba hacia el final de la jornada laboral, supe que no podía echarme atrás ahora, exactamente a las 5 de la tarde. Recibí un mensaje de Rachel. Te estaré esperando en el Corner Café. No tardes demasiado. Le respondí diciendo que estaba en camino y me dirigí al café más cercano. Traté de prepararme para lo que fuera que pasara, pero ninguna cantidad de ensayos mentales pudo prepararme para la extraña sensación que se instaló en mi pecho. Llegué al café unos minutos antes. Los nervios me estaban ganando las palmas de las manos y tenía que recordarme constantemente que debía respirar. Estaba tan acostumbrada a ver a Rachel en la oficina donde ella era la jefa, la líder, siempre tranquila y serena. Pero esto era diferente cuando Rachel entró. Casi no la reconocí. Estaba vestida de manera informal, con jeans y una blusa sencilla, pero aún tenía ese aire de autoridad incluso con un atuendo tan relajado. Sonrió cuando me vio y sentí una repentina oleada de calidez que me inundó. Hola, gracias por conocerme, dijo con voz amistosa pero aún con ese tono profesional. Sé que esto es un poco inusual, pero creo que deberíamos hablar de algo. Asentí con la cabeza, todavía sin estar seguro de qué se suponía que debíamos hablar exactamente. Nos sentamos y pidió un café. No podía dejar de pensar en la última vez que la había visto en persona en la oficina. Siempre intentaba impresionarla con mi trabajo, pero ahora sentía que había algo más en juego. Comenzó a inclinarse hacia adelante, ligeramente sobre la foto. Mi estómago se hizo un nudo al mencionarlo. Traté de ocultar mi vergüenza, pero no pude evitar que el rubor subiera por mi cuello. Realmente no quise enviarlo, tartamudeé. Fue un accidente y ni siquiera me di cuenta de que te lo había enviado. Hasta después de enviarlo, los labios de Rachel se curvaron en una sonrisa, pero esta vez no era una broma, era más comprensión. Me imaginé que lo que dijo era su tono ligero, pero sabes que estaba sorprendido en el buen sentido. Parpadeé. ¿Sorprendido? Se encogió de hombros con indiferencia. Claramente estaba disfrutando el momento,
Digamos que no era exactamente el tipo de foto que esperaba recibir de uno de mis empleados. Pero bueno, me hizo verte con una nueva luz. Me tomó por sorpresa Rachel. Mi jefa estaba diciendo que me veía de manera diferente. Después de ver una foto privada mía, estaba hablando en serio. No estaba seguro de si debería sentirme halagado o avergonzado, así que solo asentí. Incómodamente la conversación cambió y Rachel comenzó a hablar sobre sus pensamientos sobre el trabajo, pero mi mente seguía divagando de nuevo hacia su último comentario. ¿Era esto algún tipo de broma, un desafío juguetón o algo más? En su totalidad, no pude evitar preguntarme mientras continuábamos hablando. Me sentí lentamente relajada, a pesar de lo rara de la situación. Rachel no me hizo sentir incómoda. Era profesional y amable, y cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de que era alguien con quien podía conectarme a un nivel más profundo en algún momento. Rachel se reclinó en su silla golpeando suavemente con los dedos sobre la mesa. He estado pensando en eso, y quiero ofrecerte algo, dijo. Mi curiosidad se despertó y me incliné hacia adelante. Un poco. ¿Qué quieres decir? Creo que has estado haciendo un gran trabajo en la oficina, continuó. Y sé que hemos tenido nuestros momentos profesionales, pero tal vez sea el momento de ofrecerte algo un poco más personal. Levanté una ceja. Más personal. Rachel sonrió. Sus ojos brillaban con algo que no podía identificar. Te estoy ofreciendo una oportunidad de estar más involucrado en mis proyectos. Quiero que seas mi asistente. Recibirás un aumento, más responsabilidad y una oportunidad de trabajar directamente conmigo. La miré completamente desconcertado. ¿Acaba de ofrecerme un ascenso? ¿Hablas en serio? Pregunté. Apenas podía procesar lo que estaba diciendo. La expresión de Rachel se suavizó. Por supuesto que eres dedicada y capaz, y creo que haces un gran trabajo. Pero seré honesta. Hizo una pausa y me miró con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. Yo también estoy. Tenía curiosidad por ver cómo lo manejarías. Parpadeé y seguía tratando de asimilar todo. Rachel no solo me estaba ofreciendo un ascenso, me estaba probando de alguna manera. Parecía más que solo desarrollo profesional. No pude evitar preguntar por qué yo. Se encogió de hombros nuevamente y se reclinó en su silla. Tal vez solo veo potencial en ti, o tal vez tengo curiosidad por saber hasta dónde estás dispuesto a llegar. Mi mente estaba acelerada, pero no podía negarlo. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Esto era más de lo que había esperado cuando comencé a trabajar con ella. Está bien, dije con mi voz apenas por encima de un susurro. Lo haré. Rachel sonrió y por primera vez la vi bajo una nueva luz. Ya no era solo mi jefa. Había algo más. Algo que no podía entender del todo todavía, pero estaba empezando a pensar que estaba a punto de descubrir lo siguiente. Los días eran un torbellino de confusión y emoción. Después de la reunión en el café, no tenía idea de cómo estaban las cosas entre Rachel y yo. Un minuto era mi jefa, y al siguiente me estaba ofreciendo un ascenso, y esa foto permaneció en mi mente como una sombra que no se iba de ninguna manera. Me repetía una y otra vez que tenía que concentrarme en el trabajo, pero cada vez que veía a Rachel, mi corazón se aceleraba un poco más. Trabajábamos codo con codo más a menudo, y me encontré pasando mucho tiempo en su oficina, ayudándola con proyectos, organizando archivos y haciendo pequeños recados. La nueva dinámica era extraña. No podía explicarlo bien. Todavía había el aire profesional en ella, pero también había algo más, un subsuelo de algo que no podía nombrar. Rachel no me trataba de manera diferente, al menos no externamente. Todavía tenía ese aire de autoridad, la misma confianza que la convertía en una excelente jefa, pero la forma en que me miraba, la forma en que me sonreía, había cambiado. Ya no era la típica relación de jefe-empleado. Empecé a notar pequeñas cosas como cuando se inclinaba un poco demasiado cerca cuando hablábamos o cuando me miraba a los ojos y me daba una leve sonrisa burlona. Era como si hubiera un secreto que ambos guardábamos, pero no era el único que actuaba de manera diferente. Rachel había comenzado a confiar más en mí
compartiendo pensamientos y opiniones personales. Antes no lo había hecho. Todavía era profesional, por supuesto, pero había un nivel de intimidad en nuestras conversaciones que no había existido antes. Sentí que nos estábamos conociendo a un nivel más profundo, y no podía decidir si eso era algo bueno o malo. Una noche después de que habíamos terminado un largo día en la oficina, estaba a punto de salir cuando recibí otro mensaje. De Rachel. La notificación vibró en mi teléfono. Hey, he estado pensando mucho en nuestra conversación. Del otro día me gustaría mucho volver a verte. Estaré en casa esta noche, pero me encantaría encontrarnos después del trabajo. ¿Qué piensas? Mi corazón dio un vuelco, un latido. Miré el mensaje sin saber qué pensar. Las palabras eran simples, pero había algo en ellas que se sentía diferente. No era como ningún otro mensaje de texto calificado para el trabajo que había recibido de ella. Dudé por un momento. Mi mente corría con preguntas. ¿Era realmente seria? ¿Solo estaba jugando? ¿Quiso enviarme esto antes de que pudiera convencerme de no hacerlo? Escribí una respuesta rápida. Seguro que podemos encontrarnos. ¿A qué hora? Unos segundos después, su respuesta llegó a las 7 de la noche. Estaré en el mismo café. No me hagas esperar. Era oficial. Rachel quería volver a verme fuera del trabajo y no tenía idea de lo que eso iba a significar. Pero una cosa era segura. Estaba nerviosa. Pasé la siguiente hora tratando de calmar mis nervios. ¿En qué me estaba metiendo? Después de todo, era mi jefa, pero al mismo tiempo ya no lo parecía. Se sentía como algo más, algo real a las 7 de la noche. Entré en el café sintiendo que la ansiedad se acumulaba en mi pecho. Rachel estaba sentada en la misma mesa que antes. Su postura era relajada, pero había una energía diferente a su alrededor. Sonrió cuando me vio, y por un momento casi me olvidé de respirar. «Hola», dijo su voz cálida y acogedora. «Gracias por venir». Me senté frente a ella. Todavía no estaba seguro de a dónde iba esto. Hubo un silencio entre nosotros por un momento, y pude sentir la tensión aumentando, y luego, sin perder el ritmo, Rachel habló de nuevo. «He estado pensando en ti», dijo con una voz casi juguetona. Dijo que creo que eres alguien que realmente me gustaría conocer mejor. Me congelé. ¿Acaba de decir eso? Sus ojos se clavaron en los míos, y pude sentir que mi rostro se calentaba. No sabía cómo responder. ¿Era una broma? ¿Me estaba probando? Empecé, Rachel, pero ella me interrumpió levantando su mano. Lo sé. Esto es inesperado, dijo ella, su tono suavizándose, pero creo que construimos algo entre nosotros, algo que va más allá del trabajo, algo personal. No podía creer lo que estaba escuchando. Esto era mi jefa. Alguien, alguien a quien siempre había respetado, alguien que siempre había estado amando. Y ahora ella estaba diciendo que teníamos algo personal. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. No sabía si estar emocionada, confundida o asustada. Rachel se reclinó en su silla. Sus ojos me estudiaban cuidadosamente. «Quiero que sepas que esto no se trata solo de la promoción», dijo. «Se trata de lo que viene después. Se trata de ver a dónde te lleva esta conexión. Si estás abierta a ello, no sabía qué decir. Mi mente estaba acelerada, pero mi boca estaba seca. Lo único que pude lograr murmurar fue, no sé qué decir». Rachel sonrió, una pequeña sonrisa de complicidad que hizo que mi corazón se acelerara. «No tengo que decir nada ahora», dijo suavemente. «Pero me gustaría ver a dónde llega esto. Me gustaría explorar esto contigo sin presión. Solo veamos qué sucede». Estaba en shock. Mi jefa, a quien siempre había respetado y admirado, me estaba diciendo que quería algo más, que quería explorar una conexión más allá del trabajo. Pero ¿qué significaba eso para mí? ¿Qué significaba eso para mi carrera y qué significaba para nosotros como dos personas que ahora estábamos cruzando una línea invisible? Rachel. Me quedé sin palabras, sin saber qué decir. Se estiró sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. Su toque era suave pero firme. «No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora», dijo suavemente. «Solo quiero que sepas que estoy interesada en ver a dónde podría ir esto».
Por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente insegura, pero al mismo tiempo sentí algo más, algo emocionante. Algo emocionante, creo que eso también me gusta, dije, finalmente mi voz. Apenas un susurro. Rachel sonrió de nuevo. Sus ojos se iluminaron bien. Me alegro, y así todo había cambiado. Los siguientes días se sentían como si pertenecieran a una realidad diferente, una que no estaba completamente segura de entender. Rachel y yo habíamos cruzado una línea que en ese momento no se sentía completamente real. Siempre la había respetado como jefa, alguien a quien admiraba profesionalmente, pero ahora la dinámica había cambiado. Ya no éramos solo jefe y empleado. Había algo más profundo formándose entre nosotros. Pasé el día siguiente tratando de procesar toda la conversación que tuvimos en el café. Permaneció en mi mente cada vez que pensaba en ello. Mi corazón se aceleraba. Rachel había dejado en claro sus sentimientos, pero todavía no estaba seguro de cómo manejarlo. Ella era mi jefa, y por mucho que me gustó la idea de que nos convirtiéramos en algo más, las consecuencias de eso eran difíciles de ignorar. ¿Qué significaba para mi trabajo? ¿Qué significaba para su carrera? ¿Fue esto solo un momento de impulso o realmente hubo algo genuino entre nosotros? No podía negar que mis sentimientos por ella estaban creciendo cuanto más tiempo pasaba con Rachel. Más quería estar cerca de ella, cada pequeño gesto que hacía, ya sea fue la forma en que me sonrió o la forma en que se tomó el tiempo para escuchar cuando hablé, me hizo darme cuenta de lo mucho que disfrutaba de su compañía. No era solo atracción física, era la conexión, la forma en que podíamos hablar durante horas sin sentir como si el tiempo hubiera pasado en absoluto. Pero yo todavía estaba en conflicto. Al día siguiente en el trabajo, las cosas fueron diferentes tan pronto como la conversación fluyó. Sin esfuerzo, fue fácil hablar con Rachel y parecía realmente interesada en conocerme a nivel personal. Hablamos de todo, de nuestros pasatiempos, de nuestras familias, de nuestros sueños. Sentí que nos estábamos conectando de una manera que trascendía los límites profesionales. Una vez tuvimos... Nunca pensé que estaría en esta posición, dijo Rachel a mitad de la comida. Su voz era pensativa. Quiero decir, siempre me he centrado en el trabajo, pero no puedo evitar sentir que hay algo más aquí contigo. La miré a los ojos sin saber qué decir. Siento lo mismo. Admití que mi voz era un poco más tranquila de lo habitual. He estado pensando en todo lo que ha pasado entre nosotros y simplemente no sé qué hacer con esto, pero no puedo ignorar cómo me siento. Rachel se acercó a la mesa y puso su mano sobre la mía. Su toque fue suave, pero seguro. No tenemos que resolver todo ahora mismo, dijo. Pero creo que ambos estamos sintiendo algo real y no quiero dejarlo pasar. Veamos a dónde va esto. Sin presión, sin expectativas. Solo veamos a dónde nos lleva. No pude evitar sonreír. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima de los hombros. Ambos estábamos en la misma página, pasara lo que pasara. Estábamos juntos en esto. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de algo. No tenía todas las respuestas. No sabía hacia dónde iba esta relación, ni qué deparaba el futuro. Pero sí sabía que quería estar con Rachel. Quería explorar lo que teníamos, incluso si eso significaba adentrarnos en territorio desconocido. Al final de la noche, Rachel y yo nos separamos con un simple entré a la oficina. Sentí la tensión. Rachel estaba allí como siempre en su escritorio escribiendo, pero ahora había este entendimiento tácito entre nosotros cuando nuestras miradas se encontraron. Me dio esa sonrisa familiar, la que parecía decir tanto sin pronunciar una palabra. Traté de actuar normalmente, traté de seguir con mi día como si nada hubiera cambiado. Pero cada vez que miraba hacia otro lado, me sorprendía mirándola fijamente, y cada vez que ella me miraba, sonreía casi como si fuera consciente del efecto que tenía en mí. Era imposible ignorarlo. Pero luego, algo inesperado sucedió a medida que avanzaba el día. Rachel me pidió que me quedara hasta tarde para ayudarla con un proyecto.
Al principio no le di mucha importancia. Después de todo, trabajamos juntas y no era inusual que ella pidiera ayuda. Pero esta vez había algo diferente en su tono. No se trataba solo del trabajo. Había una suavidad en su voz, una calidez que hizo que mi estómago revoloteara. Necesitaré tu ayuda con este informe, pero estuve pensando. Comenzó a levantar la vista de su pantalla. Sus ojos se encontraron con los míos. Me preguntaba si te gustaría acompañarme a cenar después de esto, solo para relajarme y hablar. Sentí que mi corazón se saltaba un latido. Rachel, mi jefa, me estaba invitando a cenar. Esto era un nivel completamente nuevo de complicación, pero no pude obligarme a decir que no. Me gusta eso, dije antes de poder detenerme. Rachel sonrió y las comisuras de sus ojos se arrugaron ligeramente. Ella se reclinó en su silla. Genial. Haré reservaciones. Saldremos de aquí tan pronto como terminemos. Trabajamos en silencio durante la siguiente hora, pero la anticipación de lo que vendría después flotaba en el aire entre nosotros. ¿Cómo sería la cena? ¿Qué significaría para nosotros ahora que habíamos comenzado algo más allá del trabajo? Finalmente empacamos y salimos de la oficina. En el momento en que salimos al aire fresco de la tarde, sentí que había ocurrido un cambio. Ya no éramos solo colegas. Sentí que caminaba al lado de alguien que me veía bajo una luz completamente diferente, alguien que quería explorar algo más, como lo hice en el restaurante, un abrazo. Pero no fue un abrazo cualquiera, fue un abrazo que decía mucho, fue una promesa de que las cosas entre nosotros habían cambiado, y ambos estábamos dispuestos a correr ese riesgo. Al día siguiente en el trabajo, sentí una sensación de calma. La tensión que me había atormentado antes se había disipado. Ya no se trataba de incertidumbre, se trataba de confianza. Se trataba de avanzar juntos sin importar a dónde nos llevara, y mientras miraba a Rachel desde el otro lado de la habitación, no pude evitar sonreír. No sabía qué me deparaba el futuro, pero estaba emocionada de descubrirlo juntas. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para recibir más contenido. Haz clic en el icono de la campana.